Good morning. Buenos días. ¿Cómo están hoy? Excellent. How are you today? Well, it's very good to be back. Bueno, es muy bueno estar aquí de vuelta. Seemed like we were gone for a year, Pareciera como que nos fuimos por un año. but it's very good to be back with our family, our church. We had a wonderful time in Boquete. Es muy bueno estar de vuelta con la iglesia, con la familia. Estuvimos de vacaciones, nos fuimos a Boquete. And it was very refreshing vacation. We had much time to relax, rest, spend time together as a family. Fue unas lindas vacaciones, de relajarnos, de pasar tiempo en familia. But we're very happy to be back with our church family, La Comunidad Bible Church. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad de estar de vuelta aquí con nuestra familia de la Comunidad Bible Church. And we just want to say a very special a happy Mother's Day to all the Panamanian mothers and all the mothers. Y bueno, quiero darles unas felicitaciones especiales en el Día de las Madres, que es mañana, pero lo estamos también reconociendo hoy. Felicidades a todas las mamás. Tomorrow's Mother's Day, so we're very appreciative for all you do as mothers of maybe young children, maybe older children, but a mother's job is very, very important. Y apreciamos mucho todo el trabajo que ustedes hacen, ya sea si son mamás de niños pequeños, adolescentes o ya quizás adultos, pero de verdad felicidades en el Día de las Madres. And we're very grateful for all of our mothers. Estamos muy agradecidos por cada una de las madres. Now we're going to take a little break. As you know, we ended our study in the book of Romans before we went on vacation. Y bueno, como ustedes recordarán, antes de ir a vacaciones, estamos continuando con nuestra serie del libro de Romanos. And we're going to continue to take a break through the rest of December, and we're just going to be doing other messages today. We'll do a message on Mother's Day, and we'll be doing a couple of messages on Christmas. Y bueno, mientras no estuvimos aquí, mientras estuvimos de vacaciones, tuvimos un break o una pausa de la serie de Romanos. Vamos a continuar con esa pausa. Hoy vamos a estar enfocándonos en un mensaje sobre el Día de las Madres. Luego vienen los mensajes de Navidad, fin de año. Y tenemos también a inicios de año unos mensajes preparados para nosotros como iglesia, entendiendo lo que Dios quiere para nosotros como iglesia en el nuevo año. Yes, and to say the last part she said in English, at the beginning of the year, we'll be doing a series on what is the church. But we are going to be going back to the book of Romans in probably the middle of January. Y por ahí, por mediados de enero, entonces retomamos lo que es la serie de Romanos. And we will finish Romans, the last 5 chapters of Romans. Y terminaremos esos 5 capítulos de Romanos que hacen falta. Well, let's go before the Lord in prayer just to invite the Holy Spirit to guide us as we study His Word this morning. Así que bueno, vamos a tomar el tiempo para orar al Señor, para que sea Él quien nos hable a nuestros corazones y nos guíe en este día. Let's pray. Oremos. Father, we give you glory today. Padre, queremos darte gloria en este día. We thank you for just the ability, the freedom to be here. Gracias, Señor, por esa oportunidad, esa libertad de poder estar aquí, The freedom to be able to worship you. esa libertad de poder adorarte The freedom to be able to study your word together. y esa, Señor, libertad de poder estudiar tu palabra The freedom to fellowship together. y esa libertad de poder también tener ese compañerismo juntos. And Father, I pray that you would just lead us today through your word. Y Padre, queremos pedirte que tú nos guíes a través de tu palabra We open our heart to receive what you would speak to us. y queremos pedirte que tú abras nuestros corazones para aquello que tú quieres hablar a nosotros. We open our minds to understand. Señor, que abras nuestro entendimiento para entender And we pray that your word would challenge us y que tu palabra, Señor, nos desafíe and will change us today. y que también nos cambie. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Our text today will be 1 Samuel chapter 1. Y bueno, el texto que vamos a estar viendo en este día está en Primera de Samuel, capítulo 1. And in honor of Mother's Day tomorrow, we're going to be talking about a mother's decision. Y en honor a que mañana celebramos el Día de la Madre, hoy vamos a estar hablando de nuestro tema, se llama La decisión
de una madre. A mother's decision. La decisión de una madre. Now, the scripture reading is a little bit long this morning. Just in order to get the entire context, we really have to look at the whole chapter. Y la lectura de esta mañana va a ser un poco larga porque necesitamos entender todo el contexto de lo que vamos a estar viendo. So we're going to read 1 Samuel chapter 1, verses 1 through 28. Así que vamos a leer 1 Samuel 1 del 1 al 28. 1 Samuel chapter 1, verses 1 through 28. 1 Samuel 1 del 1 al 28. There was a certain man of Ramathaim Zophim of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, and the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuph, and son of Epaphras. Había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuph, el Efrateo. He had two wives. The name of one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. Elcana tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Eli, Hophni y Phinees, eran sacerdotes del Señor. On the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah his wife and to all her sons and daughters. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. And her rival used to provoke her grievously to irritate her because the Lord had closed her womb. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. So it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore, Hannah wept and would not eat. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. And Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? And why do you not eat? And why is your heart sad? Am I not more to you than 10 sons? Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? After they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah rose. Now Eli the priest was sitting on the seat beside the doorpost of the temple of the Lord. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. As she continued praying before the Lord, Eli observed her mouth. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Hannah was speaking in her heart, only her lips moved, and her voice was not heard. Therefore Eli took her to be a drunken woman. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. And Eli said to her, How long will you go on being drunk? Put your wine away from you. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. But Hannah answered, No, my lord, I am a woman troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring out my soul before the Lord. Pero Ana respondió: No, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor.
Do not regard your servant as a worthless woman, for all along I have been speaking out of my great anxiety and vexation. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Then Eli answered, Go in peace, and the God of Israel grant your petition that you have made to him. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. And she said, Let your servant find favor in your eyes. Then the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. They rose early in the morning and worshiped before the Lord. Then they went back to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. And in due time Hannah conceived and bore a son, and she called his name Samuel, for she said, I have asked for him from the Lord. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. The man Elkanah and all his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and to pay his vow. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. But Hannah did not go up, for she said to her husband, As soon as the child is weaned, I will bring him so that he may appear in the presence of the Lord and dwell there forever. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elkanah, her husband, said to her, Do what seems best to you. Wait till you have weaned him. Only may the Lord establish his word. So the woman remained and nursed her son until she weaned him. Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo haya destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. And when she had weaned him, she took him up with her, along with a 3-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine. And she brought him to the house of the Lord at Shiloh, and the child was young. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Then they slaughtered the bull, and they brought the child to Eli. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron al niño a Elí. And she said, Oh, my Lord, as you live, my Lord, I am the woman who was standing here in your presence praying to the Lord. Oh, Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. So here we have one of the most powerful stories in all of Scripture. Aquí tenemos una de las historias más poderosas en toda la Escritura Of a mother. de una madre. In the book of Samuel, both 1st and 2nd Samuel, Y tanto primera de Samuel como segunda de Samuel it is based on a hero narrative. estaba basado en una narrativa de héroe. And there were 3 main heroes. Y habían 3 héroes principales. Samuel, the prophet, Samuel, el profeta, David, King David, el rey David and Hannah. y Ana. Hannah's role is very important. We only see her for the first chapter and part of the second chapter. El rol de Ana era muy importante, sin embargo, solamente lo vemos en el primer capítulo allí de Primera de Samuel. But her role is incredibly important. Pero el rol de Ana era increíblemente importante. And we see that at this moment in the history of the nation of Israel, Y aquí nosotros podemos ver en este momento de la historia de Israel, the nation of Israel was in bad shape. la historia de Israel en este momento se encontraba mal, estaba bien mal.
And there were many problems. Había muchos problemas. There was corruption in the culture of the priests. Había corrupción en la cultura de los sacerdotes. The high priest, who was also the judge, Eli, El sumo sacerdote, y que también era el juez, aquí en este caso Elí, his 2 sons, sus 2 hijos, who were priests also, quienes también eran sacerdotes, were very corrupt, eran muy corruptos, very sinful. eran muy pecaminosos. And they were committing all kinds of sins of debauchery and all kinds of other sexual sins in the area of the tabernacle. Y ellos estaban cometiendo todo tipo de pecados, pecados horrendos, pecados sexuales, y estaban haciendo eso, de hecho, en el templo. And so when we see the book of 1 Samuel and 2 Samuel, Así que cuando nosotros vemos estos libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, it is a time of transition in the history of Israel. esto era un tiempo de transición en la historia de Israel. And it was a time of transition between the time of the judges, the epic of the judges, and the epic of the kings. Y era un tiempo de transición de la época de los sacerdotes, o los jueces, perdón, de los jueces a la época de los reyes. De And- los jueces a los reyes. And the most key figure in that transition is Samuel. Y la figura más importante en esta transición fue Samuel. And the mother of Samuel is Hannah. Y la mamá de Samuel era Ana. And so we see that Hannah came from a very dysfunctional situation. Ahora nosotros podemos observar que Ana venía de una situación muy disfuncional. And we see that Hannah was barren. She could not have children. Y Ana era estéril, ella no podía tener bebés. So imagine this. Así que imagínense esto. We have this man, Elkanah, Tenemos a este hombre, Elcana, who marries the woman that he really loves, Hannah. quien se casa con la mujer que él realmente amaba, en este caso Ana. It sounds like a soap opera. Y esto parece una novela, ¿sí o no? Es una novela. Una novela. If you don't think that there's real drama in the Bible, Si tú piensas que en la Biblia no hay drama de verdad, that there's not some real intense personal drama. o que no hay, tú sabes, estos dramas intensos personales. And we have this situation where we have a love triangle between Elkanah and his 2 Y aquí wives. teníamos hasta un triángulo amoroso, era Elcana y sus 2 esposas. And yes, he had 2 Y wives. sí, él tenía 2 esposas. That was his first mistake. Ese fue su primer error. I cannot understand why any man would want to have more than 1 wife. Yo no puedo entender cómo cualquier hombre quiera tener más de 2 esposas, más de una esposa. One wife ¿Qué is quieres decir enough. con eso? What do you mean? One wife is enough. Una esposa es suficiente. More than enough. Más que For suficiente. some of you single men who aren't married yet, you'll understand really quickly that 1 wife is more than enough. Y para los hombres solteros se van a dar cuenta que una esposa es suficiente. Más que suficiente. Okay, more than enough. So you have in this story Así que lo que nosotros tenemos aquí en esta historia a very good man, Elkanah. era un buen hombre, Elcana. He's a man who loves the Lord. Era un hombre que amaba al Señor, He's a man who worships the Lord. un hombre que adoraba al Señor. He was part of the Levite tribe, so he was probably a priest at one point. At this point, he was probably retired. Y Elcana venía de la tribu de Leví, o sea que es muy probable que él también era sacerdote. Para este punto ya estaba jubilado, retirado. And every time when it was time for the feasts of Israel, Y cada vez que era el tiempo para las fiestas de Israel, the 3 main feasts that Israel would have every year, las 3 fiestas principales que Israel tenía cada año, he would take his 2 wives and all of his children él tomaba a sus 2 esposas y todos sus hijos to worship the Lord in Shiloh, a Silo para adorar a Dios. where the tabernacle was at that Y time. en ese tiempo ahí era donde se encontraba el tabernáculo. But even though he was a good man and he loved the Lord, he had a sin at the root of his family. Ahora, aun cuando Elcana amaba al Señor, aunque Elcana adoraba al Señor, él de primera tenía un pecado de raíz. And the sin was polygamy. Y su pecado era la poligamia. He had 2 Él wives. tenía 2 esposas.
And so the Lord has, so the Lord, I needed that. We needed that. the Lord was very clear, the Lord Jesus was very clear Así que el Señor Jesús era muy claro that marriage is one man and one woman. que el matrimonio solamente era entre un hombre y una mujer. Not one man and one man, No un hombre y un hombre. not one woman and one woman, No entre una mujer y una mujer. not one man and many women, Tampoco entre un hombre y muchas mujeres. but one man and one woman. Pero un hombre y una mujer. Now, in the ancient culture, there was polygamy everywhere. Ahora, en la cultura de antigua había poligamia por todas partes. And the nation of Israel fell into that. Y la nación de Israel cayó en eso. But every single time we see polygamy presented in the Old Testament, it's presented with all of its problems, with all of its faults, with all of the destruction that it Y causes. cada vez que se presenta la poligamia allí en las escrituras, se presenta con todas sus consecuencias, con todos sus problemas, con todo su error. And in this family, it caused great problems. Y en esta familia, la poligamia causó gran problema. So as I already mentioned, Elkanah loved Hannah, Ahora, como ya les mencioné, Elcana amaba a Hannah, but Hannah was barren. pero Hannah era estéril. And so there was one thing that was not to be tolerated, and that was a family who could not have children. That nobody in the ancient world could stand to do that. Y en el tiempo antiguo, si había una cosa que la gente no podía tolerar, era una familia que no pudiese tener descendencia. And so because she could not have children, he married another woman, Así que como Ana no podía tener hijos, él se casó con otra mujer, Peninnah. que era Penina. Now imagine this, Peninnah gave him 10 children Ahora most likely. imagínense esto, Penina le dio a Elcana 10 hijos. So just imagine the jealousy, just imagine the stress, just imagine the anger, the problem that would cause to live in that kind of situation. Así que imagínense el estrés, imagínense los celos, imagínense los conflictos que esta situación ocasionaba en esa familia. You had one woman who was able to give Elkanah children, Tenías esta mujer que le podía dar hijos a Elcana, but they all knew that he didn't love her. pero todos sabían que Elcana no amaba a Penina. And then you had the other woman who he did love, Y luego tenías a la Hannah. otra mujer que él sí amaba, que era Ana, but she couldn't give him children. pero Ana no le podía dar hijos. How many of you know that that was probably a tense environment? ¿Cuántos de ustedes se imaginan que esto era un ambiente completamente tenso? ¿Sí o no? Constantly tense, Completamente, constantemente tenso, constantly stressful. constantemente estresante. Now, to make things worse, Ahora, para empeorar las cosas, Peninnah was not a nice person. Penina no era una buena mujer o Es- amable. And she was, as the text tells us, she was constantly picking on Hannah and constantly making fun of her and constantly berating her because she could not have children. Así que constantemente, como nos lo dice el texto, Penina provocaba a Ana, se burlaba de Ana, le hacía maldad a Ana. And so much so that even when they went to the temple, even when they went to have a feast after they sacrificed the lamb, Y tanto así que aun cuando después de que ellos habían ido al templo, que habían sacrificado el cordero, que habían tenido esa fiesta, and whatever's left over after the sacrificial lamb, the family themselves eat the rest. y la costumbre era que después del sacrificio, lo que sobraba del cordero, la familia se comía eso y esa era parte de la comida de So celebración. here we have in this story, they're all gathered together after the lamb was sacrificed as a family, the 10 children, and 2 wives, and Elkanah. Así que era este escenario. Ya habían sacrificado al cordero, habían cocinado el cordero, ya estaban juntos, sentados a la mesa, a comer Elcana, sus 12 esposas y los 10 hijos. And they're eating lamb. Y estaban comiendo cordero. And they're having a picnic outside of the tabernacle. Más bien era como un picnic que estaban teniendo a las afueras del And tabernáculo. all around the tabernacle, you'd probably see all these families doing the same thing. Y From all alrededor over del Israel. tabernáculo, probablemente habían familias por todas partes alrededor del tabernáculo, las personas que estaban en esa fiesta, los israelitas, y estaban haciendo esto, en esos picnics comiendo juntos. And in this story, we see that
Elkanah would give portions of the lamb to each of his children and to his 2 wives. Ahora, el relato nos dice que Elcana le daba una porción a su esposa Penina, le daba una porción a cada uno de sus hijos. And he gave everyone 1 portion. A todos les dio una porción. But he gave Hannah double portion. Pero a Ana le dio doble porción. Now, first of all, Elkanah really wasn't too smart. Ahora, Elcana como que tampoco era medio inteligente, ¿no? He just kept doing things to cause all of these issues and problems. Porque él continúa haciendo estas cosas, estaba haciendo estas cosas que causaba problemas y conflictos. So, Penina gets frustrated. You gave her 2 portions. You only gave me 1. And she starts again. You can't have children. What's wrong with you? Así que Penina, oye, ¿cómo así que le vas a dar a ella 2 porciones? Pero tú no puedes tener hijos y tú tienes 2 porciones y yo nada más tengo 1. And so Hannah becomes very upset, very angry, very grieved again. Así que Ana esto la molesta, se entristece y nuevamente está en ese proceso de luto, de duelo. And her husband, Elkanah, Y su esposo, Elcana, tries to make her feel better, trata de que Ana se and sienta she mejor. refuses to eat. Porque ella en ese momento no quería comer. So he says to her, "Why are you so sad?" Así que él se le acerca y le dice, ¿por qué estás tan triste? Why would he have to ask that question? O sea, la pregunta primero es, ¿por qué tenía que hacer esa pregunta? ¿no? And he says, "Aren't I better than 10 sons?" Pero él le dice a ella, oye, mami, ¿no soy yo mejor que todos esos 10 hijos? Now, this is a great lesson for husbands of what not to say, what not to Y do. aquí, esposos, esto es una lección para saber qué no decir. The other night, my wife and I were talking. If you're a visitor here, this is my wife. Ah, bueno, si ustedes no María sabían, Elena. ella es mi esposa, la que está aquí al lado mío, María Elena. So if I put my hand Así que por around eso her, la puedo I'm abrazar. allowed to do por si las that. moscas, ¿no? And we were talking. We have 2 sons. One's 13 and one's 18. Y bueno, nosotros tenemos 2 hijos, uno tiene 18 años, el otro tiene 13 años. And the oldest already has a job, and he's not home most of the time. Así que el mayor ya tiene un trabajo, casi no para en casa. And so my wife, Marilena, and I were talking, and she said, I only have a few more years with Lucas, and then he's going to leave me too. Y ella y María Elena y yo estábamos hablando y entonces ella decía, ya Lucas tiene 13 años, solamente quedan un par de años más para estar con él y ya después me va a dejar también y voy a estar sola. He's going to leave me all alone. Se va a ir y voy a quedar toda solita. And I was like, well, you're not going to be all Y yo alone. dije, no vas a estar completamente sola. I'm still going to be here. Yo todavía voy a estar aquí. Don't I matter? No importo yo. Oh, it's all going to end. Todo va a terminar. And that's the kind of thing that he tries to encourage her by saying, aren't I more than 10 sons? Y eso es lo que Elcana estaba tratando de animarla a Ana. Le decía, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? And it's 2 different categories. Y bueno, habían 2 categorías distintas. And she was desiring to have children Y Ana deseaba con todo su corazón poder tener hijos. because God has put it in the heart of mothers to bear children. Porque Dios ha puesto en el corazón de las madres poder tener hijos. But we see with Hannah that this story is much more than just someone who desired to have children who could not have children. Pero en esta historia podemos ver que esto es algo más allá de una persona, de una mujer que quería tener hijos, va más allá. In this story, we see a mother who wanted to use the gift that God had given women to bear children. Aquí vemos que Ana quería utilizar ese regalo, ese don que Dios le ha dado a las mujeres de poder tener hijos To contribute to his kingdom para contribuir a su reino and to offer back to the Lord y para ofrecerle de vuelta the al son that she Señor would bear. el hijo que ella iba a parir. So in this scene, she gets very frustrated and she gets upset, and Elkanah's encouragement isn't working, and so she goes closer to the temple, to the Así tabernacle. que en este momento ella está triste y Elcana está tratando de animarla, pero bueno, lo que ella decide hacer es acercarse al templo And she begins to pray. y ella comenzó a orar. She begins to pray. Ella comenzó a orar. And she stands in front of the temple and she
pours out her heart to the Lord. Y ella allí estando en el templo comienza a derramar su corazón delante del Señor. And we begin to realize the main reason, the main desire of her heart. Y ahí comenzamos a darnos cuenta que la razón principal, la motivación principal de su corazón, Listen to what she could, think about it for a moment. If you were in that situation, y yo quiero que ustedes se imaginen por un momento qué pasaría si ustedes estuvieran en esa if situación. you were in the situation where you could not have children. Estar en esa situación donde no podías tener hijos. My wife and I were married for 12 years and we could not have biological children. Mi hija y yo, que estuvimos Mi casados. esposa y yo. Mi hija, perdón, atorrancia. Mi esposa y yo, en nuestros primeros 12 años de casados, intentamos muchas cosas para poder tener hijos biológicos y nunca pudimos tener hijos biológicos. And we had the desire to have children. Y teníamos este deseo de tener hijos. And we were 38 years old before we were able to adopt our two Y sons. teníamos 38 años de edad cuando adoptamos a nuestros hijos. And for year after year after year during those 12 years, Pero por años y años y años, en esos primeros 12 años de nuestro matrimonio, we watched other couples nosotros veíamos otras parejas celebrate que celebraban and post all the pictures on social y media. por supuesto ponían sus fotos en las redes sociales. And we were pastoring this church and we were pastoring couples who had children and we still didn't have any children. Y nosotros ya pastoreando esta iglesia y aconsejábamos a personas que recién estaban con niños pequeños o que quedaban embarazados, etcétera. And we weren't just waiting, we were trying different things medically in different ways to be able to have children. Y no era que solamente estábamos de brazos cruzados, nosotros estábamos intentando todo lo que se podía intentar para ustedes, para poder tener hijos. And let me tell you one thing that we did. Pero déjenme decirles una cosa que hicimos. We prayed. Oramos. Not because we're super spiritual, No porque seamos súper espirituales, but because we're desperate. pero porque estábamos We're desesperados. desperate. Estábamos desesperados. Listen to how Hannah prayed. Y escuchen cómo Ana oró. Listen to what it says in verse 10. Fíjense lo que ella dijo en el versículo 10. She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. This is not just a normal prayer. Y déjame decirte, mi querido amigo, esto no es una oración normal. This is regular. not just a professional prayer. Esta no es una oración, entre comillas, profesional. This isn't just a prayer where you hold it all together. No es una oración donde, como quien dice, tú lo tienes todo en su lugar This y is a- todo está bien bajo control. This is a deeply distressed prayer. Esta es una oración que realmente era con mucha angustia, con mucha amargura, con mucho dolor. And this is for everyone here, not just the mothers. I want to ask you today and challenge you. Y sabes, para todos los que están aquí, no solamente a las madres, pero a todos los que estamos aquí, yo quiero desafiarte. What is that thing in your life? ¿Qué es aquello que hay en tu vida? Maybe it's a sin. Puede ser un pecado, Maybe it's something you're waiting for, like puede ser Hannah. algo que tú estás esperando, así como Ana estaba Maybe it's a esperando. desperate situation. Puede que sea una situación de mucha desesperación. Maybe it's a really difficult relationship. Puede que sea una situación o una relación interpersonal muy difícil. And what is that issue, that struggle, that fight in your life? Pero ¿qué es aquello en tu corazón? Eso que dentro de ti tú estás peleando, tú estás luchando. And the question Y is, la pregunta es, do you go to the Lord and pray? ¿vas tú al Señor en oración? Take the anger, take the frustration, take the stress, take the fear, and pour it out to the Lord. Pon tu amargura, pon tu dolor, pon tu enojo, tu molestia y derrama eso delante del Señor. That's what Hannah did. Eso fue lo que Ana hizo. And what's even more amazing is what she Y prayed. ¿saben lo que es aún más maravilloso? Es lo que ella oró. Listen to what she says in verse 11. Listen to her prayer. Yo quiero que tú escuches con atención lo que Ana oró allí en el versículo 12.
11, 11. En el versículo 11. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. After all her years of suffering, ¿Sabes? Después de todos los años que ella tuvo de sufrimiento, after all the years of being berated by Penina, the other wife, a pesar de todos los años o después de todos esos años que Penina prácticamente la denigraba, this is what she prays. esto es lo que ella oró. I mean, think about what she could have prayed. Y piensen un poquito lo que Ana pudo haber orado. Think about what probably you and I would have prayed. O quizás lo que tú y yo pudimos quizás haber orado. She could have gone to the temple and she could have said, Lord, Ella pudo haber ido al templo y decirle, bueno, Señor, you see that woman over there? ¿ves esa Penina que está allí? Penina? Esa mujer. What? Could you just strike her with fire? Señor, ¿podrías mandar un rayo ahí, un fuego del cielo para que le caiga? At the very least, Y por lo menos, please close up her womb so she doesn't have any more por lo children. menos, ciérrale, tú sabes, ¿cómo se dice eso? La matriz. Ciérrale la matriz para que ya no tenga más hijos, Dios. Now, let's be honest, that's what we would have probably prayed. Bueno, si somos honestos, yo creo que eso es lo que tú y yo quizás hubiésemos orado. Like David, Lord, destroy my enemies. Como David, ¿cierto? Señor, destruye mis enemigos. She doesn't pray that. Pero Ana no oró eso. She could have gone before the Lord and she could have said, Lord, you gave Penina 10 children, give me 20. Quizás ella pudo venir al Señor, bueno, Señor, ya tú le diste a Penina 10 hijos, dame 20 a mí. Give me strength to live the rest of my life to raise these 20 children as long as I have more than her. Y dame fortaleza para que yo pueda criar a estos hijos en tanto que yo tenga más que ella. But isn't it amazing she doesn't pray any of those prayers? Pero no es asombroso que ella no hizo ninguna de esas oraciones. What does she pray? ¿Qué fue lo que ella oró? She says, give me one son. Ella le dijo, Señor, da a tu sierva un hijo. One. Uno. Now, it gets even more surprising. Y aún cuando tú sigues escuchando la oración, te sorprendes aún más. She says, give me one son, Ella dijo, Señor, dame un hijo and I'll give him back to you. y yo te lo dedicaré a ti, te lo devolveré a ti. This is where we realize and this is where we understand Y sabes, aquí es donde nosotros nos damos cuenta, aquí es donde nosotros podemos entender something critical about motherhood algo crítico acerca de ser madre. and critical about being a parent. Y también crítico de ser padres. And that is that our children do not belong to us. Y es que nuestros hijos no nos pertenecen. They don't belong to us. Ellos no nos pertenecen. The Lord is the giver of life. El Señor es el dador de la vida. And your children Y tus hijos and my y children mis hijos belong to Him. le pertenecen a Él. They don't belong to us. Ellos no nos pertenecen a nosotros. Now, if we have children, He has granted us the privilege Ahora, si ustedes, los que están aquí, que tienen hijos, Él nos ha concedido ese privilegio, high y privilege, es un alto privilegio, one of the greatest privileges on earth, uno de los privilegios mayores de la tierra, to be a steward, to de raise these nosotros, children. ser mayordomos para criar a But see, nuestros Hannah hijos. understood, my child doesn't belong to me. Y Ana entendió con claridad, mi hijo no me pertenece. So she didn't want to have this one son so she could feel better about herself. Así que ella no quería tener este hijo, como quien dice, para ella sentirse bien acerca de ella. So she could be personally fulfilled through being a mother.
o para que ella pudiese ser completa o plena en tener ese rol de madre. That's not what she was asking Eso no for. es lo que ella estaba pidiendo. She was asking that the Lord would give her a son so he could give him back to the work of the Lord. Ella le estaba pidiendo al Señor, Señor, dame un hijo para que ese hijo te sirva a ti, para que ese hijo sea dedicado. Yo te lo quiero dedicar a ti. You see, Hannah saw what was happening in Israel. She saw the corruption in the priests. She saw that the temple was not, or the tabernacle was not in good condition. She saw the sin in the land, and she wanted to contribute her son to solving that problem. ¿Sabes lo que pasaba? Ana estaba observando lo que estaba pasando en Israel. Ella estaba observando la corrupción que había dentro del templo, los sacerdotes que estaban siendo corruptos. Y ella, a través del hijo que le estaba pidiendo a Dios, quería ser parte de la solución a ese problema que estaba sucediendo en Israel, que pudiese haber un cambio dentro de Israel a través de un hijo que Dios le pudiese dar. She prayed with passion. Ella oró con pasión, She prayed with honesty. ella oró con honestidad, She prayed with the right motivation. ella oró con la motivación She had the correcta. right motivation to be a parent. Y ella tenía la motivación correcta de ser una madre. Now let's just have an honest conversation here, parents. Ahora, tengamos una conversación honesta aquí los padres presentes, Both- padres y madres. Both present parents and future parents. Y aquí no solamente hablando de los padres y madres actuales, pero también quizás algunos de ustedes también lleguen a ser padres y madres en el futuro. Oftentimes, parents want to live vicariously through their children. Y muchas veces lo que sucede es lo siguiente, que los padres queremos, como quien dice, vivir nuestra vida a través de nuestros hijos. The father says, "Oh, I didn't get to be the soccer champion, so my son is going to be the soccer champion." Por ejemplo, un papá pudiese decir, bueno, yo no fui el campeón de fútbol, pero ahora mi hijo tiene que ser el campeón de fútbol. Or we want our children to grow up and be millionaires. O queremos que nuestros hijos crezcan y se conviertan en millonarios. Mucha plata, dinero. And they'll be successful if they're millionaires. Y bueno, si son millonarios, van a ser exitosos. Well, let me challenge you today. If you're a Christian, if you are a believer, if you are a Christian parent, Pero déjame decirte, si tú eres un creyente en el Señor, si eres un cristiano, that's not the values of Scripture. esos no son los valores de la Escritura. That's the values of this world. Esos son los valores de este mundo. But see, God gives us children, Pero sabes, Dios nos da hijos, every parent, y a cada padre, a cada madre que le ha dado hijos, everyone who ever has been given a child, toda persona que Dios les ha dado un hijo or whoever will be given a o que child, les vaya a dar hijo, by the giver of life, the only one who can give us children. por el dador de la vida, porque el único que puede dar hijos e hijas es Dios. Sometimes, Ya, el dador de la vida. sometimes biology works, sometimes it doesn't, but God determines who receives a child and who doesn't. Algunas veces funciona de manera biológica que puedan tener hijos, pero otras veces funcionan de otras maneras y es Dios igual el que está dando esos hijos. And if He gives us children, Y si Él nos da hijos, it's because He has a purpose for their es lives. porque Él tiene un propósito para sus vidas. And your purpose for their lives needs to be His purpose for their Y lives. tu propósito como padre y madre para tus hijos debe ser cumplir el propósito de Dios. And just to understand how important what Hannah was doing was, Y para poder entender lo importante que era lo que Ana estaba haciendo, she made a vow, ella hizo un voto, a promise, era una promesa, that she would give her child to God. que ella dedicaría su hijo al Señor. Now, just to understand what she was saying, Ahora, yo quiero que ustedes entiendan un poco lo que ella estaba diciendo. it's not the same way we say it today. No es la misma manera en que hoy en día nosotros decimos esas palabras. Oftentimes we have baby dedication services. Porque con frecuencia nosotros hemos tenido, y algunos de ustedes han estado presentes cuando hemos dedicado a un niño, una niña, And we pray the prayer here in front of everybody. We dedicate the child to the Lord. y delante de toda la congregación nosotros hacemos una oración diciendo queremos dedicar este niño al Señor. And it's very good, it's very important. Y eso es muy bueno, es muy necessary. importante, es necesario, de hecho. But then the parents
take the baby, walk out the door, and they keep on parenting the child for the next 20 years. Pero una vez que eso sucede, son los padres que continúan criando a esa criatura por los siguientes 18, 20 años. But see, the vow Hannah made was not that, Y el voto que hizo Ana no era ese, but it was literal. pero su voto era literal. I will give this son to be a priest. Yo voy a dedicar este hijo al Señor para que ese hijo mío sea un sacerdote. Now, Elkanah was a Levite, Ahora, Elcana, como dijimos hace un momento atrás, era un levita. and that was the tribe of priests. Y esa era la tribu de los sacerdotes. So if Hannah had a son, he would be a Levite anyway. He would probably be a priest anyway. Así que si Ana tuviese un hijo, él podría también ser un sacerdote, puesto que viene de la tribu o venía de la tribu de Leví. But the vow of the Levite priest started when they became 25 years old and lasted till they were 50 years old. Pero el voto de un levita comenzaba cuando la persona tenía 25 años de edad y terminaba su voto cuando tenía 50 años. What Hannah was saying is, from the time he's a child, I will give him into the Lord for the rest of his life to serve as in that capacity. Pero lo que Ana estaba diciendo aquí es, cuando el Señor me dé ese hijo, yo voy a dedicarlo inmediatamente al Señor para que lo sirva hasta el fin de sus días. So the question is, did she keep her vow? Ahora la pregunta es, ¿será que ella cumplió su voto? Now, after she prayed that prayer, Después de que ella hizo esa oración, the next morning, a la mañana siguiente, her and her family went back to their city where they lived. ella y su familia regresaron a la ciudad donde ellos vivían. And what does the scripture tell us? ¿Y qué nos dice la escritura aquí? It says, Elkanah knew his wife, Dice que Elcana conoció a su and esposa the Lord remembered her. y el Señor la recordó, se acordó de ella. Elkanah knew his wife, Elcana se llegó a Ana, su mujer, and the Lord remembered her. y el Señor se acordó de ella. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that after all those years of her not being able to have children, Significa que después de todos esos años que ellos no habían podido tener hijos, and after all those years of it not working, y después de todos esos años que nada funcionaba, and all those years of her having to see Penina have child after child after child after child after y child, después de todos esos años de ella ver a Penina teniendo hijo tras hijo tras hijo, finally in this moment, finalmente en este momento the Lord answered her el prayer. Señor respondió su oración. The Lord answers prayer. El Señor respondió su oración. Amen? Amén. How many of you know that? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Prayer works. La oración funciona. The Lord hears. El Señor escucha. The Lord answers. El Señor responde. He doesn't answer according to our timing, Él no responde de acuerdo a nuestro tiempo. which is immediately, the Que second we answer, say nosotros the queremos prayer. que apenas que oremos, inmediatamente haya una respuesta. Our timing isn't complicated. Nuestro tiempo no es complicado. Whatever I pray for, I want it right now. Porque That's as nosotros simple decimos, as our "Señor, timing is. simplemente yo oro y tú me lo das inmediatamente. Es sencillo, Padre. But God's timing is different. No, pero el tiempo de Dios es distinto. But if God doesn't answer right away, El Señor no responde that inmediatamente. doesn't mean He didn't hear. Pero no significa que Él no escuchó. And it doesn't mean He won't answer. Y no significa que Él no vaya a And it responder. doesn't mean He's not faithful. No significa que Él no sea fiel. So what do? Así que, ¿qué es lo que We nosotros keep hacemos? praying. Continuamos orando. And He is faithful. Y Él es fiel. In His timing, En su tiempo, not our timing, no en nuestro tiempo. and in His way, Y también, ojo, a su manera, not our way. no a nuestra manera. But if you're here today and you think that prayer doesn't work, let this story challenge you. Let this story encourage you. Don't stop praying because prayer does work. Así que si tú estás aquí en este momento y tú piensas, bueno, yo no sé si la oración realmente funciona, yo te animo a que no dejes de orar, porque la oración funciona.
And so she became pregnant. 9 months later, she gave birth to Samuel. Así que ella quedó embarazada. 9 meses después, ella dio a luz a Samuel. And she named him Samuel. Ella le dio por nombre a ese niño The Samuel. word means the Lord has heard. Y ese significado de Samuel es el Señor ha The escuchado. Lord has heard. El Señor ha escuchado. You see, God gave her Samuel. Y sabes, fue Dios quien le dio a Ana a Samuel. God was faithful. Dios fue fiel. And he wasn't just faithful to Hannah. Y sabes, él no solamente es que fue fiel a Ana. This was not God just being faithful to one person's request. Esto no era de que Dios solamente estaba siendo fiel a la petición de una persona. And this is how prayer works. Y así funciona la oración. This de is hecho. how God works. This is Esta how es la God manera operates. en que Dios trabaja. Esta es la manera en que Dios opera. God was using Hannah's desperation and all the years that Hannah waited Dios estaba usando la desesperación de Ana y todos esos años que Ana esperó to, through that desperation, work a miracle that only he could work. para que a través de esa desesperación él poder hacer el milagro que solamente él podía hacer, To produce a man who would lead the nation out of sin and into reform. para traer a este hombre que llevaría a la nación de Israel y del pecado a una transformación, a una reforma en Israel. And all the rest of his life, Samuel's story was the story of a miracle. Y por el resto de la vida de Samuel, la vida, su historia, fue una historia de milagro. It was clear to everyone that he was called by the Lord because his mother was barren and the Lord did a miracle so he could be born. Era claro para todo el pueblo que Samuel era un hombre enviado por Dios, puesto que nació de una mujer que era estéril y que solamente a través del milagro de Dios, él pudo nacer. But listen, Pero escuchen, the important ingredient el ingrediente importante that made it so powerful que lo hizo tan poderoso was all the years of waiting. eran todos esos años de espera. The reason why it was a miracle, Y la razón por la cual fue un milagro, the reason why it was so powerful la razón por la cual era tan poderoso, was because of the desperation. era por la It was desesperación clear to everyone. que era muy clara para There's todos. no way Hannah's going to have a child unless the Lord does a miracle. There's no other way. No había ninguna otra manera en que Ana quedara embarazada, al menos que fuese de parte de Dios, que diera ese milagro para que ella concibiera. God was faithful. Dios fue fiel. And I want to challenge us as we come to an end here this morning. Y quiero desafiarles. And we're going to be preparing for Santa Cena here soon. Y vamos a prepararnos también para juntos celebrar la Santa Cena del Señor. But I really want to address not just mothers, but parents and even prospective parents in the future. Pero yo quiero hablar con ustedes, padres y madres presentes, We al see, mismo tiempo que padres y madres del futuro. and we see really 3 application points here. Nosotros vemos aquí 3 aplicaciones. Hannah had a desire. Ana tuvo el deseo, Hannah made a dedication, Ana hizo una dedicación and Hannah made a decision. y Ana tomó una decisión. And I want to challenge us Y yo quiero desafiarnos in this world that we live in today, en este mundo que nosotros vivimos hoy en día and for younger generations. y para todas las siguientes, las nuevas generaciones. Being a parent may even be not even a priority at all, Sabes que quizás el ser padres pueda que no sea una prioridad or it may be optional. o quizás pueda que sea o lo veas como algo opcional. But see, nothing has changed just because we're in a modern era. Pero déjame decirte que nada ha cambiado simplemente por el hecho de que vivimos en una era moderna. The way God changes the world ¿Sabes? La manera en que el Señor cambia el mundo is through children that He gives us. es a través de los hijos que Él nos da. Just like He used Samuel, Así como Él usó a Samuel, He's going to use our children. Él también va a usar a nuestros hijos.
What is your desire to be a parent? Así que, ¿cuál es ese deseo que tú tienes de ser padre? Maybe you've been a parent for years. Quizás has sido padre por muchos años, una madre por muchos años. Maybe you're still not a parent O yet. quizás todavía no eres un padre o una madre. But what is your desire? Pero, ¿cuál es tu deseo? Is it for children to define you and make you feel better? ¿Será que tu deseo es que tus hijos te definan, que te hagan sentir mejor? Is it to raise up children that'll be excellent contributors to society? ¿Será que simplemente queremos criar a hijos que puedan ser excelentes en la sociedad, ser alguien en la sociedad? Or do you have the desire like Hannah ¿O tenemos nosotros un deseo como Ana? to say, Lord, in my heart, in my desires, I want my children to serve you? De decirle, Señor, yo realmente deseo que mis hijos te sirvan a ti. If they never think that I'm super dad, so what? Aun si ellos no piensan que yo soy super papá o super mamá, si no piensan eso, ¿qué importa? That's not my goal. Ese no es mi meta. My goal is that they'll love the Lord, Mi meta es que mis hijos amen al Señor, that they'll serve the que Lord, ellos sirvan al Señor, that they'll give their lives to the Lord. que ellos dediquen sus vidas al Señor. You see, Hannah, this is such a critical moment in the history of Israel. Y sabes, este fue un punto muy crítico en la historia de Israel. And God uses the son of Hannah Y Dios utilizó al hijo de Ana to find King David para encontrar al rey David. when the rest of the nation of Israel selected Saul. ¿Se acuerdan que la nación de Israel había seleccionado a Saúl como su rey? What did God say? He said, Saul's not my choice, Pero Dios dijo, no, Saúl no es a quien yo he escogido. the shepherd boy Es ese pastorcito. is my choice. Ese es el que yo escogí. And he used Samuel Y Dios usó a Samuel to bring forth King David, a poder buscar y encontrar al rey David, who would later on in the future, through that lineage, would bring forth the King of Kings. quien a través del linaje de David vendría el rey de reyes. Through the tribe of Judah. A través de la tribu de Judá. It was about Christ. ¿Se trataba esto? Acerca de Even then, Cristo. it was about Aún Christ. aquí, esto se trataba de Cristo. Restoring the nation of Israel was restoring the lineage of Christ. Restaurar la nación de Israel significaba restaurar el linaje de Cristo. To bring forth the lion of the tribe of Judah Traer al león de la tribu de Judá and the lamb of God, y el cordero de Dios, who would rescue the world from their sins. quien rescató al mundo del pecado. Now, moms and dads, Así que padres y madres, what is the center of your home? ¿cuál es el centro de tu hogar? What is the center of my home? ¿Cuál es el centro de mi hogar? Is it good behavior? ¿Es que se porten bien los hijos? Is it just good values? ¿Es solamente buenos valores? Is it just being well organized? ¿Solamente organizarnos? Or is it Christ? ¿O es Cristo? Your children and my children need Christ. Tus hijos y mis hijos Even if they necesitan grew up in church, a Cristo, aún si han crecido en la iglesia. they still need Christ. Ellos todavía necesitan a Cristo. So number one, what is your desire? Así que nuevamente, ¿cuál es tu deseo? Number two, what is your dedication? Número 2, ¿cuál es tu dedicación? Do you dedicate your children to the Lord? ¿Dedicas tú tus hijos al Señor? Where do you do that? Where do you do that? ¿Dónde haces eso? The same place Hannah did, in En prayer. el mismo lugar donde Ana lo hizo, en oración. Do you pray for your children? ¿Oras tú por tus hijos? And do you offer them up to the Lord? ¿Ofreces tus hijos al Señor? Reminding yourself what God already knows. Recordándote a ti lo que ya Dios sabe. These children aren't mine, they Estos belong to hijos God. son míos. Yo te los he prestado. And lastly, what is your decision? Lo último es, ¿cuál es tu decisión? So Hannah, after she weaned the child for 3 years, Después de que Ana había amamantado a su bebé por 3 años,
Now, mothers, imagine this. Imagínense esto, mamás. Imagine this. Imagínense eso. She breastfed him for 3 years, Ella amamantó a Samuel por 3 años. held him skin to skin, bonded with him, O sea, ella se vinculó con este bebé piel a piel. loved him, Amó a este bebé. raised him, Crió a este bebé. and when he was 3 years Y old, cuando solamente tenía 3 añitos de edad, she gave him up. ella lo entregó. I don't think I could do it. Yo creo que yo no hubiese podido Not with hacer my eso. sons. I don't think I could do it. No creo que podía haber hecho eso con mis hijos. But she gave him to the Lord. Pero ella dio a su hijo al Señor. Now, God does not ask us to do that physically, Y sé que Dios no es que nos pida a nosotros hacer eso de la física, but He asks us to do it every day. pero Él nos pide que hagamos esto cada día. To pray and say, Lord, these children belong to you. Orar y decir, Señor, estos hijos te pertenecen. And what do I need to do to lead them to you? ¿Y qué necesito yo hacer, Señor, para poder guiar a los hijos hacia ti? To guide them, Para que pueda yo to guiarlos, pray for them, que podamos orar por to ellos, love them, que podamos amarlos to a teach ellos, them the Word que of podamos God enseñarles la palabra de Dios in your home, en sus hogares, to do everything you can do hacer todo lo que ustedes puedan hacer so that they will know that they belong to para God. que ellos sepan que ellos le pertenecen a Dios That they will know that their identity is in who they are in y Christ. que ellos sepan que su identidad tiene que estar puestas en quiénes son ellos en Cristo. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Father, we're grateful today for the gift of children. Padre, queremos darte muchas gracias por este regalo que son los hijos. It's not something we deserve, No es algo que nosotros merecemos, but it's a gift of your pero es un grace. regalo de tu gracia. Lord, help us. Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Help us to be the stewards we need to be. Ayúdanos, Señor, a ser los mayordomos que necesitamos ser. Our children don't belong to us. Padre, sabemos que los hijos no nos They pertenecen. don't belong to Ellos themselves. tampoco se pertenecen a sí They don't mismos. belong to this world. Ellos no le pertenecen a este mundo. They belong to you. Ellos, Señor, te pertenecen a ti. Help us guide them. Así queremos pedirte, Señor, que tú Help nos us ayudes love them. a guiarlos, que nos ayudes Even a when it's amarlos, hard. aun cuando es difícil. Help us be patient. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes con ellos. Help us lead them. Ayúdanos, Señor, a poder guiarlos. And forgive Y us perdónanos, Dios, for when we don't do it right. por esos momentos en que no lo hacemos bien. And strengthen us. Señor, y quiero pedirte que nos fortalezcas And give us y grace danos gracia to keep going. para continuar. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Y Now, amén. at this time, as we always do, the first Sunday of the month, we take Santa Cena together. Y en este momento vamos a invitar, como solemos hacer el primer domingo de cada mes, que podamos participar juntos de la Santa Cena. And so I want to invite us, all of you, to continue in a heart of worship Quiero invitarles a que cada uno de nosotros continuemos con un corazón de adoración as we remember what the Lord Jesus did for us, al recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, what He accomplished for us on the cross. lo que Él cumplió, Gracias. lo que Él logró en la cruz por nosotros. So we invite all believers, all those who are Christians this morning, to join us in communion. Y si eres un creyente en el Señor, queremos invitarte a que tú también seas parte de participar junto con nosotros de la Santa Cena. And the Bible tells us that as we partake of the Lord's table, to go to the Lord with a clean heart. La palabra de Dios también nos exhorta que cuando nosotros participemos de la Santa Cena lo hagamos con un corazón limpio delante del Señor. So let's just take a couple of minutes just to be silent before the Lord and Así just que pray. quiero invitarles a que todos cierren sus ojos. Primero, algo entre tú y Dios, examina tu corazón delante del Señor That He would forgive us of any sins or just to examine our hearts. y confiesa al Señor cualquier pecado que tengas en tu corazón que aún no has confesado. Toma ese tiempo para confesar eso al Señor.
Lord, we're so grateful that your word promises us that when we confess our sins, you are faithful to forgive. Padre, queremos darte gracias porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. On the night before Jesus went to the cross, Y esa noche, antes que el Señor Jesús fuera a la cruz, as he gathered together with his disciples in the upper room, Él estaba ahí reunido con sus discípulos en el aposento alto. he was explaining to them Él explicándoles a ellos what he was about to accomplish on the lo cross. que Él estaba a punto de hacer por ellos en la cruz. And Jesus had described himself many times throughout his earthly ministry. Y sabe, Jesús a través de su ministerio público, varias veces Él había explicado esto. As the manna from heaven, Y hablaba a Él como ese maná que descendió del cielo, the bread of life. el pan de vida. And now he was telling his disciples, this bread will be broken. Y ahora le estaba diciendo a sus discípulos, este pan será quebrado. My body will be broken Mi cuerpo va a ser molido por for ustedes. you Por ustedes. on the cross En la cruz. to receive the justice of God Para recibir la justicia de Dios. for our sins, Por nuestros pecados. not for his, No por los pecados de Jesús. because he was sinless. Porque Jesús nunca pecó. And he said, as he passed the bread around and they broke it together, he said, as this bread is being broken, Y mientras que Jesús pasaba el pan y estaban partiendo el pan, y él decía, así como este pan se está partiendo, I'll be broken for you. yo también seré partido por ustedes. Take and eat of the bread, and as often as you do this in remembrance of my sacrifice for you on the cross. Coman este pan y cada vez que lo coman, recuerden el sacrificio que hice yo en la cruz por ustedes. Let's partake of the bread. Vamos a participar del pan. Lord Jesus, we thank you Señor Jesús, queremos darte muchas gracias that your body was broken for us, porque tu cuerpo, Señor, fue molido, fue quebrantado por nosotros. that your sacrifice on the cross Señor, porque tu sacrificio en la cruz was the final solution fue la solución final, for sin, la solución, Señor, para el pecado. the final sacrifice, Ese último sacrificio, the Lamb of God. el Cordero de Dios. Thank you. Gracias, Señor. We worship you. Te adoramos. Thank you for laying down your life Gracias, Señor, por entregar tu vida for us. por nosotros. In the same way, after he had passed around the bread, Y de la misma manera, después de él haber pasado el pan, he took up the cup él tomó la copa and he said, just this cup represents that my blood will be shed for you. y él les dijo a sus discípulos, esta copa representa que mi sangre será derramada por ustedes. The pure, sinless blood of Christ that cleanses every single sin. La sangre pura de nuestro Señor Jesucristo que limpia todo pecado. It doesn't just cover sin, Esto no solamente cubre el pecado, it cleanses it. lo limpia It cleanses us clean so that we'll be white as snow. y nos limpia para que seamos más blancos que la nieve. And he said the cup also represents the covenant Y él también dijo, este pacto, esta copa representa el pacto that we have que nosotros tenemos with the Father con el Padre because of his blood that was shed on the cross. por esa sangre que fue derramada en la cruz. It's described as an everlasting covenant. Este pacto se describe como un pacto eterno. It will never end.
end. nuevamente, que nunca terminará. There's no end. No hay final, It's eternal. es eterno. Nothing can break this covenant. Nada ni nadie puede destruir, romper este Nothing can pacto. separate us from the Father Nada nos puede separar del Padre because of what Christ accomplished on the por cross. lo que Cristo cumplió en la cruz. Let's partake of the cup. Participemos de la copa. Lord, we thank you Gracias, Señor, that you shed your blood, porque tú derramaste tu sangre. that your blood cleanses us of all sin, Y tu sangre, Señor, nos limpia de todo pecado. that through your shed blood and because of your shedding of your blood, Y a través, Señor, del derramamiento de tu sangre, we are in covenant with you forever. nosotros tenemos ese pacto eterno contigo. We're your children, Somos tus hijos. a covenant that cannot break. Y ese pacto no se puede romper. Thank you, Lord Gracias, Jesus. Señor. We remember today Y recordamos hoy your sacrifice, tu sacrificio, the price you paid, el pago, el precio que pagaste. and we stand in awe, Y Señor, nos quedamos maravillados and we thank y you, te and agradecemos. we lift up your Y name, levantamos tu nombre en alto praise your name, y adoramos tu nombre. the name above all El names, nombre sobre todo nombre. in Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén y amén. Vamos a tomar un minuto. Hemos escuchado este hermoso mensaje de Ana, de su deseo. A ver, ayúdeme. Deseo, que es la segunda de deseo o dedicación. Dedicación y luego decisión. So we just heard this message and how Anna had a desire. She also dedicated her child and she took a decision. She made a decision. Y lo que vamos a hacer es tomar un minuto reloj, lo voy a poner aquí, porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, queremos ser intencionales en decir, ahora que yo he escuchado su palabra, ¿qué me está invitando Dios a hacer? ¿Qué voy a hacer